Morelos, la tierra que nos une. Venimos trabajando los proyectos sociocríticos a través de los libros de texto, pero también con base en el programa analítico. Y el día de hoy voy a hacer un análisis general de esta metodología, buscando aclarar diversas dudas, malos entendidos, mitos y algunas controversias que yo me he encontrado a lo largo de todo el país, que vengo recorriendo hace 3 años. Yo dejé a un lado la mayoría de mis actividades académicas, como asistencia a congresos, tesis, clases en universidades, por dedicarme a esto de manera continua. Y he tenido la oportunidad de estar en todos los estados, trabajando con maestras y maestros, frente a grupo, con directores y también con supervisores, jefes de sector, etc. Entonces, para mí es motivo de mucha felicidad regresar a Morelos, estado que me abrió las puertas hace un buen número de años, como bien dijo el maestro. Y el día de hoy vamos a buscar aclarar muchas de estas dudas o contradicciones o dificultades. Asimismo, les voy a compartir algunas alternativas para trabajar los proyectos sociocríticos. Me voy a focalizar en secundaria, pero también abordaré algunos elementos de educación preescolar, educación inicial y primaria, como también de telesecundaria. Lamento mucho no poder profundizar en estos niveles, porque yo creo que cuando uno está exponiendo esto es bueno abordar un ejemplo con profundidad, porque tras diversos ejemplos se pierde un poco el foco. En internet he compartido diversos materiales con ejemplos en torno a educación inicial, preescolar y primaria y telesecundaria, que les invito a que busquen como complemento. Bien, pasemos por favor. Bueno, les dejo mi invitación al canal de YouTube, donde a veces comparto algún material sobre esto que les puede ayudar. Pasemos a la siguiente. Bien, como es característico de la metodología que seguimos, vamos a analizar cómo estamos en nuestros saberes previos. Entonces les voy a compartir un caso muy sencillo de un proyecto, para que lo analicemos y con base en este caso identifiquemos con humildad qué logros y avances tenemos en nuestra práctica como autoridades y también como profesores frente a grupo, pero asimismo qué aspectos concretos necesitamos mejorar. Entonces les voy a compartir el ejemplo y luego ustedes van a determinar sus logros y áreas de oportunidad. Este es un ejemplo de un proyecto que me compartió una escuela de aquí de México, obviamente, y la escuela me compartió el ejemplo de manera detallada, tal y como lo hacemos en la práctica cotidiana. Solo que para poderlo entender, la docente me compartió una infografía, que es esta. Una infografía del proyecto que tiene sus elementos concretos. Este es un proyecto que se planificó para el grado segundo en la materia de español, a partir de un diagnóstico socioeducativo que se hizo en la escuela, donde se encontró que muchos estudiantes tienen dificultad
para la lectura y la escritura, que están llegando sin las habilidades mínimas en esto, y por ende, al formular el programa analítico para español, se hizo una adecuación en los procesos de desarrollo de aprendizaje, y se integró este que dice lee y comprende textos. Este proceso de desarrollo de aprendizaje que estamos viendo aquí no está en el plan de estudios sintético para español, pero la escuela en el proceso de codiseño lo planteó producto del diagnóstico socioeducativo, dentro del marco de la autonomía de gestión que tenemos. Entonces, el proceso de desarrollo de aprendizaje que codiseñó la escuela de secundaria para español es este: lee y comprende textos. Y asimismo tenemos una particularidad, y es que hay un estudiante con discapacidad cognitiva en el grado segundo. Pues bien, veamos sintéticamente cómo fue la planeación. La maestra hizo la planeación para 2 semanas, estableciendo 4 momentos. En el primero nos motivamos, estableció que se debía explicar la importancia de aprender a leer, y ahí también se integró una actividad para diagnosticar los saberes previos. ¿Por qué es importante leer? Como pregunta detonadora. Entonces quedaron 2 actividades en Nos Motivamos: explicar la importancia de aprender a leer y este diagnóstico de saberes previos. Todo esto en función del problema de la comunidad que se encontró, que es un número elevado de estudiantes no tienen motivación por la lectura. Ese es el problema. Pues bien, en el segundo momento problematizamos. La maestra planificó una actividad de lectura grupal de un cuento clásico con preguntas de comprensión. Luego, en Actuamos, se hizo la lectura individual del cuento y se le solicita a los estudiantes un resumen con metacognición, y al estudiante que tiene discapacidad se le da la posibilidad de ver un video. Finalmente, en socialización, lo que se busca en este proyecto es que los estudiantes compartan el resumen o el dibujo del cuento leído en clase y que reflexionen sobre la importancia de leer. Esta es la breve síntesis del proyecto con lo más importante. Obviamente en la planeación formal que se hizo hay muchas otras actividades, pero estas son las centrales. Entonces, con base en este caso, hay una pregunta clave para que por favor nos la hagamos y la analicemos. ¿Es esto un proyecto sociocrítico o no lo es? ¿Y cuáles serían las razones? Si yo digo esto es un proyecto sociocrítico, ¿puedo explicar mis razones? Si yo digo, no, Tobón, esto no es ningún proyecto sociocrítico, por esto, esto y esto, ¿puedo explicar las razones? Entonces, por favor, analicemos. Cada uno, cada una, ¿es esto un proyecto sociocrítico? Sí, no, ¿y por qué? Bueno, por favor, compartan también con la persona que tienen al lado, dialoguen un poco. ¿Será esto un proyecto sociocrítico? Vamos a analizarlo con el compañero, la compañera que tenemos al lado. ¿Qué opinamos? Y por ahí derecho,
también nos conocemos, quién es la compañera o el compañero que tengo al lado, cuál es su función, qué opina. Vamos a hacer el análisis con esta información, con lo que tenemos aquí. El título de este proyecto es el que está arriba, leer es importante. Eso es lo que se les comparte a los estudiantes. Entonces, la primera pregunta, ¿será o no será un proyecto sociocrítico y por qué? Y quienes ya la tengan respondida, una segunda pregunta es, ¿qué le podríamos mejorar al proyecto? Porque puede ser que sea un proyecto sociocrítico, pero que las actividades haya que mejorarlas, eso es otra cosa. Que haya que mejorar unas u otras. No necesariamente un proyecto tiene que tener todas las actividades o tiene que ser perfecto desde el inicio, porque para eso tenemos que estarlo autoevaluando, compartiendo, socializándolo, mejorándolo. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a compartir algunas de las ideas. ¿Es o no es un proyecto sociocrítico? Y también, ¿qué le podríamos mejorar si es que encontramos? Entonces, ¿quién desea participar para que nos comparta? Tenemos aquí el micrófono para pasarles. En este primer ejercicio de saberes previos, hay que tener en cuenta que es un ejercicio de saberes previos. En los saberes previos lo más importante es la participación. Más que determinar si es o no es o si tenemos la respuesta correcta. Hola, buenos días. Mi nombre es Liliana, acá hasta atrás. Hasta atrás, aquí. Eso, muy bien. Buenos días a todos. Yo considero que no es un proyecto sociocrítico. No estoy segura de qué metodología estaría usando. Considero que hay otros pasos en otras metodologías. Ajá. Considero que la pregunta para motivar a los estudiantes pues es muy básica. En realidad esto no les va a generar ninguna motivación. La problematización, las actividades que está proponiendo pues son actividades muy sencillas de lectura grupal, lectura individual, resumen, un dibujo. Y al final la socialización pues tampoco me parece como muy para toda la comunidad, ¿no? Para la escuela o para la familia. Gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más desea participar?
Buenos días, pues considero que no es un proyecto sociocrítico porque para empezar no hay un impacto a la comunidad. Las actividades que propone la compañera son bastante individuales, no hay trabajo colaborativo, no propone un método de evaluación, simplemente comparten en resumen y no motiva la reflexión, que es la parte más importante en este tipo de proyectos. Okay. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Allí tenemos otra maestra que quiere participar. Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Zuli, soy maestra de Visiones Culturales. Yo considero que no es un proyecto sociocrítico, puesto que no involucra a la comunidad. Podría convertirse en un proyecto sociocrítico si se genera una comunidad de aprendizaje. Por ejemplo, si el objetivo fuera un club de lectura, en donde se involucrara a personajes que están en la comunidad, ¿no? Entonces, pues ya sí podría ir mejorando con la opinión y la reflexión de varios actores de la comunidad, y no solamente los estudiantes, sino que se involucren a más personajes. Ok, muy bien. Muchas gracias. Si estuviera aquí la docente, ella podría decir más o menos lo siguiente frente a lo que ustedes han comentado. Primero, a ver, estoy abordando la comunidad porque me estoy centrando en un problema de la comunidad, que en este caso son los estudiantes. O sea, la comunidad son los estudiantes, pero yo estoy abordando un problema de los estudiantes. ¿O acaso es que el aula o la escuela no es comunidad? Punto uno, podría decir ella. Yo estoy abordando la comunidad, pues es la comunidad estudiantil que tiene un problema. Segundo, frente a las actividades, sí, yo entiendo que está un proyecto bastante sencillo, pero es porque apenas me estoy enfocando en un PDA, apenas estoy iniciando con esto, estoy haciendo mis primeros pasitos. Gracias por la retroalimentación en las actividades, las mejoraría. Pero para mí esto sí es un proyecto sociocrítico porque estoy partiendo de un problema de la comunidad. Me cuentan también, es que falta más la colaboración. Sí, falta más la colaboración, pero aquí yo lo que necesito es que cada estudiante desarrolle el PDA. En otros proyectos trabajaré más lo colaborativo. Muy bien. Con respecto a la evaluación, ella diría, no, es que he integrado la evaluación en las actividades porque para mí la evaluación debe verse en lo que se hace. Por ejemplo, cuando abordo los saberes previos, ahí estoy abordando la evaluación formativa. Cuando les pido un resumen con metacognición, estoy también abordando la evaluación. O cuando al final les pido que compartan el resumen, también lo estoy haciendo, podría decir ella. Vamos con la última intervención. Adelante. Buenos días. Buenos días. Desde mi punto de vista, sí es un proyecto sociocrítico porque ella parte de un diagnóstico, sigue con una problemática, tiene actividades diversificadas para cada uno de sus estudiantes, considera los saberes previos y quizá sí le falte un poco. También es lo de la socialización una vez que se concluye este proyecto, lo que desde mi punto de vista no está incluyendo el contenido y el PDA, y quizá le falte también ahí leer diferentes tipos de textos de acuerdo al contexto donde se encuentre, y que cada estudiante pueda leer, pueda hacer lecturas de acuerdo a su agrado, porque dijo que también previo ve los intereses de los estudiantes. Desde mi punto de vista, sí es un proyecto, le faltan algunas cosas, pero... O mejorar algunas actividades. Pero en sí es un proyecto, parte de una problemática, claro que sí. ¿Pero es un proyecto o es un proyecto sociocrítico? Un proyecto sociocrítico. Bueno, muy bien. Vamos a dejar hasta ahí las intervenciones. Por favor, reflexión de manera individual. ¿Es o no es un proyecto sociocrítico?
¿Estoy en condiciones de explicar mis argumentos? ¿O no estoy? ¿O me falta saber más de la metodología? Porque para eso también es un diagnóstico de saberes previos, para darnos cuenta de que nos falta. Pues muy bien, antes de yo hacer también el análisis, les voy a compartir los referentes mínimos que deberíamos contemplar para determinar si un proyecto es sociocrítico o no, independientemente de la metodología que se siga. Y antes aclaro algo: la metodología no tiene nada que ver con si es sociocrítico o no. O sea, podemos seguir esta metodología o el enfoque STEAM o el aprendizaje servicio o cualquier otra. Lo esencial es que se cumplan los principios básicos. Entonces vamos a revisarlos. Pasemos, por favor. Y para poder entender los proyectos sociocríticos, pues tenemos que partir de lo que es la nueva escuela mexicana. Este nuevo modelo pedagógico que se está implementando en todo el país, que lo estamos construyendo de manera colaborativa en cada una de las escuelas aquí en el estado, implica vincular a la escuela con su comunidad para generar procesos de transformación. Ahora bien, ¿qué entendemos por transformar? Con mucha frecuencia vamos a la idea de que transformar es resolver los problemas, pero transformar es algo más integral, más complejo, tiene distintos planteamientos. Entonces, transformar es tomar conciencia. Aunque no se resuelvan los problemas, es tomar conciencia, es concientizarnos, es sensibilizarnos sobre los problemas. Por ejemplo, sobre el problema del agua, sobre el problema de la energía, sobre el problema de la contaminación, pero también sobre la violencia, etc. También transformar es empoderar, es que las personas se impliquen en los problemas, que los vean suyos y que se motiven a dar lo mejor de sí por abordar esos problemas. Pero asimismo, transformar implica contribuir a superar situaciones negativas, dificultades, vacíos, conflictos. Y también transformar implica contribuir a que se tengan mejores condiciones de vida en el aula, en la escuela, en la familia, en el entorno social, etc. Dicho esto, aquí les voy a dejar la presentación a propósito, para que puedan tomar con el código QR, se las dejo completa. Y también a los que no puedan, luego les podemos enviar el link por los registros. Ahí les dejo la presentación con el código QR para que puedan tener acceso a lo que estamos compartiendo. Muy bien. Luego ustedes ya pueden volver a revisar la presentación y a profundizar en algunas de las cosas que estamos analizando. Pueden navegar en la presentación con los 3 puntos que aparecen abajo. Ahí les va a aparecer todo el menú y pueden navegar de acuerdo con sus intereses o necesidades. Pues bien, ¿cuáles son los criterios básicos para determinar si un proyecto es sociocrítico o no? Aquí los tenemos. Estos son los mínimos, los criterios mínimos. Primero, que se aborde un problema de la comunidad, por supuesto, como muy bien ustedes aquí lo expresaron. Pero cuando hablamos de comunidad, no nos estamos refiriendo solamente a la población externa, a la que queda en las afueras de la escuela, sino que la comunidad también son los estudiantes que están en las aulas, la escuela, la familia, la población, el ambiente, la fauna, y todo esto en un entorno local, regional, nacional y global.
Pero, ¿qué sucede con estos problemas de la comunidad? En los proyectos sociocríticos, los problemas que se abordan tienen que ser potencialmente significativos para los estudiantes con base en su ciclo vital. Entonces, no es suficiente tener un problema de la comunidad. Es necesario que ese problema de la comunidad tenga potencialmente sentido para los educandos. Que ellos se puedan identificar con ese problema con base en el momento de desarrollo que tienen. Por lo tanto, no es lo mismo abordar un problema de la comunidad con estudiantes de educación inicial o preescolar que un problema de la comunidad con estudiantes de secundaria, porque en secundaria tenemos que partir de su ciclo vital, que es la adolescencia, y abordar los problemas desde ese ciclo vital. ¿Para qué? Para que ellos se puedan implicar. Entonces, ese es el primer criterio. Segundo criterio, en el marco de la nueva escuela mexicana, los proyectos sociocríticos tienen que contribuir a la transformación de los problemas en algún grado, como lo vimos anteriormente, a generar conciencia, a empoderar a los estudiantes, a buscar que ellos contribuyan a superar situaciones negativas o a mejorar las condiciones de vida dentro de su realidad, dentro de su entorno, dentro de su entorno inmediato, de acuerdo con las posibilidades, recursos y medios que tengan. Todo proyecto sociocrítico busca hacer una pequeña contribución a esto, a la transformación, que no siempre es la solución de los problemas, porque a veces se ha malinterpretado así esta perspectiva, que tenemos que resolver los problemas de la sociedad o de la comunidad. No, a veces lo que tenemos que hacer es generar conciencia, otras veces empoderamiento, otras veces implicación, otras veces generar trabajo colaborativo para hacerlo, etc. Tercer criterio, desarrollo del pensamiento crítico. Un proyecto sociocrítico no es sociocrítico si no se aborda el pensamiento crítico. En otras palabras, si en ese proyecto no se acompaña a los estudiantes para que se sensibilicen con su entorno, para que analicen, cuestionen, comparen, para que busquen supuestos, para que puedan determinar si la información proviene de fuentes válidas o de fuentes no válidas, para que puedan determinar si una noticia es verdadera o falsa. Si esto no se aborda, no es un proyecto sociocrítico. Entonces, en los proyectos sociocríticos debemos buscar que los estudiantes aborden procesos como la metacognición, el análisis crítico, el pensamiento sistémico, el cuestionamiento, el análisis de supuestos, las comparaciones, y también la generación de propuestas, que es la creatividad. Cuarto criterio, pertinencia de los productos. En todo proyecto sociocrítico, los productos que se les solicitan a los estudiantes deben ser pertinentes para ellos y para el entorno. Por ende, hay que evitar productos academicistas, de la pedagogía tradicional, que solamente tienen sentido en lo académico, pero no tienen ningún sentido en el entorno real. Por ejemplo, yo recuerdo hace algunos años que cuando visitaba escuelas de secundaria me decían: profesor, ahí estamos haciendo un proyecto en el cual están construyendo una monografía. Y yo preguntaba: ¿y la monografía cómo la van a aplicar en su entorno, en su realidad, en el mundo de la vida? No la van a aplicar en su mundo real, pero es importante en el mundo académico. En los proyectos sociocríticos tenemos que reflexionar qué productos les solicitamos a los estudiantes.
Por ejemplo, a veces también me he encontrado con escuelas de secundaria que les piden a los estudiantes artículos académicos, y todavía ellos sin saber elaborar un informe, todavía sin saber escribir coherentemente una carta, sin saberse comunicar bien a través del WhatsApp, y ya les estamos solicitando un artículo científico. Entonces, ¿en qué momento de sus vidas van a utilizar un artículo científico en el entorno? Quizás lo pueden hacer, pero primero deben desarrollar otras habilidades y otros productos que son todavía más urgentes, más prioritarios que enfocarnos en que aprendan a elaborar un artículo científico, un artículo académico. Entonces, el cuarto criterio nos señala que debemos buscar que los productos que trabajemos en los proyectos tengan sentido y pertinencia en su entorno, y que les ayude a desarrollar las habilidades que requieren para afrontar los retos de su vida, los retos que tienen en su cotidianidad, con base en su ciclo vital. Y por último, y esto también lo mencionaban algunos de ustedes, en todo proyecto debe abordarse el trabajo colaborativo o el trabajo en colectivo. Y eso significa que debemos tener algunas actividades que promuevan este trabajo en colectivo entre los estudiantes. Pero también significa que debemos buscar que el proyecto sociocrítico se vincule o se integre con el entorno social, con la comunidad estudiantil, con las familias, con la población, con el ambiente, etc. Entonces, estos son los 5 criterios esenciales. Y nos ayuda mucho también entender qué no son problemas. Pasemos, por favor, qué no son problemas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que no son problemas para los estudiantes. Bajo nivel de lectura comprensiva, bajo desempeño académico, bajo nivel en matemáticas, ausencia de profesores, falta de profesores, y así sucesivamente. Estos no son problemas para los estudiantes, estos son problemas para los docentes, para las autoridades, y se manejan en el programa de mejora continua. Entonces, en el programa de mejora continua los abordamos con proyectos sociocríticos, por supuesto, pero estamos al frente los que participamos en el consejo técnico escolar y también las familias. Ahora bien, ¿qué sí serían problemas? Pasemos, por favor. Veamos la otra perspectiva. Problemas, pues problemas es lo que tenemos. Un adolescente está lleno de problemas personales, familiares, sociales, políticos, económicos. Lo que tienen los adolescentes son problemas. Jugar, hacer amistad, el noviazgo, la sexualidad, el acoso escolar, el racismo, prevenir accidentes, conflictos con la familia, contaminación y así sucesivamente. Todo depende del diagnóstico socioeducativo que realicemos, que es el que nos debe llevar a determinar los problemas que se deben abordar con los estudiantes. Ahora bien, dicho esto, regresémonos al ejemplo, por favor. Regresémonos a la diapositiva anterior, antes. La otra. Eso. No, anterior, la anterior. Eso. Antes, por favor. Toda, antes. La otra. Eso, muy bien. Y salgamos de una vez de dudas. ¿Será esto un proyecto sociocrítico o no? Ajá, no es. No se cumplen los 5 criterios.
Ninguno de los 5 criterios se cumple en este proyecto. Ninguno. Primero, aquí sí se aborda un problema de la comunidad, por supuesto, de la comunidad estudiantil. Entonces ahí sí le damos la razón a la docente. Claro, esto es un problema de la comunidad estudiantil, porque con frecuencia entendemos comunidad como la población, y eso no es así. En la nueva escuela mexicana, la comunidad somos todos, los estudiantes, la escuela, la familia, la población, el ambiente, pero también la fauna y la flora. ¿Qué sucede aquí? Que el problema de la comunidad no es potencialmente significativo para los estudiantes de secundaria, porque ellos están llenos de problemas, pero el que menos significativo es este. Ustedes les dicen a los estudiantes que van a abordar el problema de la lectura y ellos se quedan, ¿qué? ¿Y eso como por qué? ¿Para qué? Ese es el problema de ustedes. ¿Qué hacen en los consejos técnicos escolares? Ese es su problema. Ese no es nuestro problema, dirían ellos. Entonces, no se cumple ese primer criterio. Segundo criterio, transformación. Pues aquí con estas actividades lo que menos se va a lograr es transformación, porque con estas actividades no vamos a generar ningún proceso de sensibilización, ni de toma de conciencia, ni de empoderamiento, ni de mejora de las condiciones de vida, porque ninguna de estas actividades tiene la potencialidad de tocar las emociones, de movilizar a los estudiantes para que ellos se impliquen en el problema, porque son actividades cognitivas y procedimentales, poco relacionadas con el mundo de la vida, con lo que ellos tienen en su cotidianidad. Pensamiento crítico. Tampoco se aborda el pensamiento crítico, porque aquí no hay actividades de análisis crítico, de cuestionamiento, de análisis de supuestos, de sensibilización, de toma de conciencia. Solamente hay un pequeño acercamiento al pensamiento crítico, que es la metacognición. Pero la metacognición no es en sí el pensamiento crítico, solamente es una pequeña partecita del pensamiento crítico. Trabajo colaborativo. Quienes participaron ahora lo dijeron de manera muy clara: no hay trabajo colaborativo. No hay trabajo ni en VINAS, ni en equipo, ni tampoco se vincula a la comunidad estudiantil, ni a las familias, ni a la sociedad. Y eso es clave en todo proyecto sociocrítico: la vinculación con el entorno, con lo social. Entonces, ahí tenemos este planteamiento. Y por otra parte, no se está abordando con profundidad la inclusión. No se está abordando. En un proyecto sociocrítico tenemos que asegurarnos que todos los estudiantes que están en el aula participen en el proyecto. Y que no hagan actividades diferenciadas. Si yo digo que el PDA en ley comprende textos, yo voy a buscar lograr ese PDA en todos los estudiantes, así tenga un estudiante con discapacidad cognitiva, y voy a buscar obviamente los ajustes razonables en ese PDA. A ver, este estudiante con discapacidad cognitiva, ¿hasta dónde puede llegar en mi trabajo
con base en los avances que tiene, en el diagnóstico y en el apoyo que se le está brindando por parte de la USAER o por parte de otras personas, pero yo en el proyecto tengo que abordar los PDA con todos, en distinto nivel. Y el proyecto también tiene que ser con todos. Y resulta que aquí eso no se está planteando. No se está indicando cómo es que se va a trabajar ese PDA con el estudiante que presenta discapacidad cognitiva. Pero además, cuando se hace el proyecto, miren esto, en Actuamos, con unos estudiantes se va a trabajar la lectura individual y el resumen. Y con el que tiene discapacidad cognitiva se va a trabajar un video. ¿Cuándo va a aprender? Cuando el estudiante va a desarrollar el PDA así. Eso no es un ajuste razonable en este proyecto. O sea, el ajuste razonable no es unos que se dediquen a la lectura y que hagan un resumen y el que tiene discapacidad, venga para acá un momentico y a usted le coloca un video. Eso no es inclusión. Inclusión es, con todos voy a trabajar la lectura individual, con todos voy a trabajar el resumen, y al que tiene discapacidad le voy a dar los apoyos necesarios para que trabaje esto en función del diagnóstico y el seguimiento que tenga hasta el momento. Y si le voy a colocar un video a este estudiante, se lo coloco también a todos, en el marco del diseño universal del aprendizaje. Pero ¿por qué voy a dejar a los demás compañeros sin el video? ¿O por qué voy a dejar al estudiante con discapacidad solamente con un video? Eso no es inclusión en los proyectos sociocríticos. Entonces, por eso es que en los proyectos sociocríticos tenemos que tener mucha claridad de los procesos de desarrollo y aprendizaje, porque estos son el referente también para llevar a cabo los ajustes razonables. Si tuviésemos un PDA diferente a este, posiblemente sí podríamos tener actividades diversificadas. Pero es que aquí también tenemos un lineamiento que son los PDA que nos orientan. Pues muy bien, el hecho de que sea un proyecto sencillo y disciplinar no es un argumento para decir que no sea sociocrítico. Perfectamente podemos tener proyectos sociocríticos disciplinarios donde no articulemos otras materias. Esos son proyectos que les denominamos proyectos, así como lo dije, proyectos sociocríticos disciplinarios. No todos los proyectos tienen que articular todas las disciplinas, que es una dificultad que me he venido encontrando en todo el país. La idea de que si no articulamos todas las disciplinas en secundaria, eso no es un proyecto, y eso así es un error. Entonces, el hecho de que aquí el proyecto solamente se esté trabajando en español no quita que sea sociocrítico. El hecho de que solamente se esté abordando un PDA tampoco quita que sea sociocrítico. Asimismo, que el proyecto sea sencillo, que tenga pocas actividades, tampoco es un argumento para decir que no es sociocrítico, porque podemos tener proyectos sociocríticos sencillos, cortos, de pocas clases, como también proyectos sociocríticos más complejos, más sistémicos, con una amplia cantidad de actividades, en función de los procesos de desarrollo de aprendizaje que se estén abordando. Asimismo, hay que articular la evaluación formativa en el proyecto. Aunque aquí hay algunas actividades, hay que buscar que estas actividades sean pertinentes. Por ejemplo, esta actividad que está ahí, que dice ¿por qué es importante leer? Esa no es una actividad pertinente para estudiantes de secundaria. Ahí no vamos a lograr casi nada. Tenemos que buscar que las preguntas detonadoras o que los ejercicios para diagnosticar los saberes previos sean motivantes. Pues bien, voy a dejar hasta aquí el análisis
Espero que esto nos haya permitido autoevaluarnos, y con esta autoevaluación entonces vamos a profundizar más. Pasemos por favor a la diapositiva donde íbamos. Adelante, es otra. Ahí les dejo los criterios en la presentación por si les son de utilidad. Muy bien, pasemos por favor. Aquí por favor. En general, cuando hablamos de situaciones problema, tenemos que entender que se trata de necesidades o dificultades o conflictos o contradicciones, pero también en las situaciones problema nos referimos a situaciones significativas del entorno en las cuales los estudiantes se impliquen, como por ejemplo la celebración del Día de Muertos, entre otros acontecimientos. Las situaciones problema pueden ser retos, o pueden ser la posibilidad de mejorar, crear o innovar lo que se tiene. Entonces, no siempre un problema se refiere a una necesidad o a la falta de algo o a un conflicto. Pasemos. Bien, cuando no tenemos claridad de los proyectos sociocríticos, ni siquiera nos salva la inteligencia artificial. Miren ustedes, aquí por ejemplo un profesor va a emplear ChatGPT para que le planifique un proyecto para el grado primero de secundaria en la materia de español en una escuela pública aquí de Cuernavaca, para que los estudiantes logren varios procesos de desarrollo de aprendizaje, como por ejemplo el reconocimiento de la riqueza lingüística de México y el mundo a partir de obras literarias. Y entonces, pasemos por favor devolvámonos y le damos clic. Eso, démosle clic por favor. Eso. Veamos lo que pasa. Ahí le está dando todo el contexto. Le está diciendo, planifique un proyecto para 2 semanas en tal escuela, en tal municipio. Y claro, ChatGPT comienza a planear el proyecto. Pero miren el proyecto que planifica. Un proyecto basado en objetivos, por contenidos, al estilo tradicional, ni siquiera por secuencias didácticas. Ahí está, miren. Por contenidos. Un proyecto así tampoco atrapa a los estudiantes, porque se está quedando solamente en el abordaje de los contenidos en sí mismos, aunque tenga el carácter de proyecto, aunque tenga todo lo que comprende un proyecto: título, propósitos, contenidos, actividades variadas. Ahí hay actividades variadas. Ahí hay diferentes recursos y aún así no es un proyecto. Entonces, ni siquiera la inteligencia artificial nos salva si es que no tenemos una apropiación profunda de esta metodología. Pasemos por favor. Eso pasa. Pasemos. Un proyecto sociocrítico, entonces, busca la vinculación de los estudiantes con su entorno para contribuir a hacer procesos de transformación mediante el trabajo en colectivo. Y un proyecto sociocrítico se puede hacer de manera muy sencilla en cada disciplina, o de manera compleja integrando disciplinas de manera interdisciplinaria, campos formativos. Pero siempre implica lo colectivo. Ustedes ahora, en el ejercicio de saberes previos, analizaron las metodologías. ¿Qué metodología será esa que está utilizando ya todo el mundo? Y al respecto les quiero decir esto. Los proyectos sociocríticos tienen diversidad de metodologías.
Están las 4 metodologías que nos propone la SEP en los libros de texto, que son estas: aprendizaje basado en proyectos comunitarios, indagación con enfoque STEAM, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje servicio. Todos y todas comprendemos esto. Pero también hay que decir que hay otras metodologías sociocríticas. Como por ejemplo, los proyectos socioformativos, los proyectos comunales, la investigación, acción participativa, entre otras propuestas. Estas últimas propuestas se han construido en Latinoamérica y en México. En el caso de los proyectos socioformativos, han participado miles de maestros y maestras de aquí de México, porque esta metodología la hemos construido de manera colaborativa. Antes de la nueva escuela mexicana, desde comienzos del 2000, que he estado viniendo a México. Pues bien, tenemos que entender que con los estudiantes podemos abordar distintas metodologías. Que si vamos a trabajar los libros de texto, y estos libros de texto vienen con una de las 4 metodologías que se señalan aquí, pues seguimos esas metodologías. Si yo retomo un proyecto de un libro de texto que está con el enfoque STEAM, lo que se recomienda es que yo siga esa misma metodología. Y esto aplica para todos los niveles educativos. Por ejemplo, en preescolar, no solamente están los proyectos sociocríticos, hay otras metodologías. Entonces yo puedo trabajar los proyectos en preescolar con esta amplia diversidad de enfoques. Y cuando abordamos problemas propios de nuestra comunidad, que no tengan proyectos en los libros de texto, entonces podemos abordar otras metodologías diferentes, o incluso construir y validar nuestra propia metodología en la escuela mediante el trabajo colaborativo. Pues bien, voy a mostrarles, pasemos por favor, algunos elementos a tomar en cuenta. Y lo primero que hay que decir es qué metodología deberíamos de emplear menos. Y es esta que están viendo. Es la metodología del aprendizaje basado en proyectos comunitarios con 11 etapas. Con 11 etapas. Esta es la metodología que más se ha socializado en internet, en materiales, en YouTube, en TikTok, en todas partes, hasta el momento. En el pasado Consejo Técnico Escolar me tocó ver cientos de videos y materiales sobre esta metodología. Y mi sugerencia desde el inicio ha sido priorizar en otras metodologías, también de proyectos sociocríticos. ¿Por qué? Porque en este recorrido por el país yo me he encontrado con enormes dificultades en maestros y maestras de todos los niveles educativos para planificar con esta metodología, por tanto detalle que implica, porque también a veces es muy difícil separar las etapas o los momentos. Por ejemplo, poder establecer cuál es la diferencia entre integración, difusión, consideraciones y avances que está en la fase 3, o establecer diferencias entre comprensión y producción y reconocimiento. O sea, si es difícil apropiarnos de la metodología sociocrítica, pues esto le aumenta la complejidad. No estoy diciendo que no sea posible, le aumenta la complejidad. Y si fuera de eso buscamos
articular disciplinas o campos, la complejidad todavía es mayor. Y entonces ustedes estarán preguntando, ¿y entonces por qué se promueve tanto? Mire, se promueve mucho, pero ni siquiera la sigue la SEP. Y les voy a demostrar eso. Quien primero abandonó esta metodología fue la Secretaría de Educación Pública. Revisen por favor los libros de texto. Los libros de texto de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. No está esta metodología en esos momentos para lenguajes. Yo participé en los libros de texto. Ahí está un proyecto que yo hice. Y en ese proyecto no se sigue esta, y es el lenguaje, si no se sigue esta metodología de los 11 momentos. Cuando nosotros estuvimos en toda la fase de elaboración, nunca se tocó esta metodología de los 11 momentos, se tocó otra, de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, otra, que es la que les voy a compartir. Adelante, por favor. Esta, una metodología más sintética. Entonces, si vamos a trabajar la metodología del aprendizaje basado en proyectos, pues mínimamente tomemos en cuenta cómo vienen los proyectos en los libros. Y lo que la misma Secretaría de Educación Pública hizo y está haciendo. Ahora bien, miren los libros de preescolar. ¿Se sigue la metodología que vimos anteriormente? No se sigue. En los libros de texto de preescolar se promueve una metodología de 5 momentos. Veamos los libros de texto de secundaria. ¿Se sigue esta metodología? Tampoco se sigue, ni en telesecundaria. Muy bien, entonces haciendo esa aclaración, invito a que abordemos las metodologías tomando en cuenta lo que aparece en los libros de texto y también buscando tener apropiación de esto, con la posibilidad de que podamos hacer ajustes en las escuelas que posibiliten bien el proceso. Ahora bien, cualquier metodología sociocrítica implica que debemos realizar en primer lugar un diagnóstico sociocrítico. Y este diagnóstico debe ser multidimensional, donde primero partamos de la detección de los intereses, necesidades, pero también dolencias, preocupaciones e incomodidades de nuestros estudiantes, porque esta es la base para que los proyectos sociocríticos los puedan atrapar, para que los problemas de la comunidad puedan ser significativos. Y junto a los intereses, necesidades, dolencias y preocupaciones de los educandos, hay que problematizar el anterior. Hay que problematizar el desempeño académico, las habilidades para la vida, la escuela y sus ambientes de aprendizaje, el entorno familiar, el entorno social ambiental, etc. A partir de un proceso de problematización que implica observación, análisis de la información, análisis crítico, cuestionamiento, y al final poder determinar cuáles son las fortalezas y problemas mediante el trabajo en colectivo con todos los docentes de la escuela. Si les parece relevante esta metodología, ahí les voy a dejar el link para que puedan acceder a ella. Pasemos. Aquí, por ejemplo, tenemos una pequeña síntesis de un diagnóstico socioeducativo realizado en una escuela de secundaria, que es el que voy a tomar como base para el ejemplo que viene enseguida, que se los voy a compartir con detalle. Pues bien, perdón, al anterior. No, espérese un momentico acá, que ya viene la inteligencia artificial. En esta escuela entonces se hizo un diagnóstico socioeducativo tomando como base el diagnóstico del ciclo anterior. Se hicieron observaciones, se hicieron talleres reflexivos, se implicó a los estudiantes, también participaron las familias, y entre los docentes y autoridades se distribuyeron roles, que es algo que
yo he venido sugiriendo en diversas partes y también en las redes sociales. El diagnóstico al final se organizó de esta manera, como síntesis, con fortalezas y problemas. Uno de los problemas que se encontró en este diagnóstico socioeducativo fue la dificultad de las familias para manejar su economía doméstica. Esto se observó a partir de los diálogos con los estudiantes y también mediante un taller reflexivo constructivo con algunas familias que fueron invitadas a la escuela de secundaria. Bien, pasé. Les voy a dejar un link de una aplicación de inteligencia artificial en ChatGPT que les puede ayudar a organizar el diagnóstico. No es para que les haga el diagnóstico. No se vayan diciendo, lo bueno de ir a la conferencia de todo fue que nos dejó para ya no tener que volver a hacer el diagnóstico en las escuelas. No, por favor, no, es solamente una aplicación que nos ayuda a organizar toda la información que recolectemos para que solamente nos dediquemos a eso, a buscar la información, a hacer la problematización, a hacer talleres, a hacer observaciones. Y luego le subimos todos esos archivos como estén, archivos de Excel, actas, bases de datos, información del INEGI, la subimos aquí a esta aplicación de ChatGPT y esta nos ayuda a hacer una organización de todo. ¿Para qué? No para ya tener la lista y aquí está el diagnóstico socioeducativo, no, ir analizando, ver qué nos falta, qué tenemos que complementar, qué tenemos que corregir, qué otras herramientas debemos aplicar y así sucesivamente. Muy bien, entonces ahí les dejo una ayudita que en algún momento les puede ayudar a disminuir la carga académica relacionada con la organización. Pasemos por favor. Cuando vemos el plan de estudios 2022 nos encontramos con una gran cantidad de contenidos y PDA. Si se abordan uno por uno, no nos alcanza el tiempo para lograrlos. Necesariamente tenemos que articular contenidos y PDA en los proyectos. Si bien es cierto, a veces podemos hacer proyectos con un solo PDA, otros proyectos sí deben articular contenidos y PDA. Por ejemplo, en preescolar, fíjense, son 129 PDA y más o menos tenemos 175 días efectivos donde se trabaja el currículo, que es lo que han dicho diversos académicos en eso. Pues tendríamos que trabajar prácticamente un PDA cada 1.3 días si lo hacemos PDA por PDA. Por ejemplo, en primaria, en tercero de primaria tenemos 228 PDA, lo cual quiere decir que tendríamos que abordar más de 1.3 PDA cada día para que nos alcance el tiempo. Eso es imposible. Entonces, aquí tenemos, pasemos por favor, el programa analítico, y el programa analítico nos debe ayudar precisamente a hacer realidad el plan de estudios, a abordar los contenidos y PDA que tenemos en el programa sintético, pero de forma contextualizada a nuestra realidad a partir del codiseño. Yo acá también les voy a dejar una pequeña tabla que nos podría ayudar a organizar mejor el programa analítico que hemos construido y validado con cientos de escuelas en todo el país desde que comenzó esto, por si les puede servir de utilidad. Pasemos. Muy bien, y entonces les voy a compartir un pequeño ejemplo de un programa analítico para que podamos entender el proyecto sociocrítico que viene a continuación, porque esto tiene sus bases. Les acabé de mostrar el diagnóstico sociocrítico. Pues bien, a partir de ese diagnóstico sociocrítico en esta escuela de secundaria se hizo todo el proceso de codiseño. Y entonces se establecieron los problemas de la comunidad y con base en los problemas de la comunidad se hizo la secuenciación de contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje.
Aquí se hizo para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Solamente estamos viendo una pequeña partecita de noviembre, diciembre. Entonces no se lleven la idea de que yo propongo esto así tan sintético. No, es solamente como ejemplo. Esto es una pequeña partecita de lo que se hizo en esta escuela. Pues bien, vamos al mes de noviembre. Para este mes de noviembre, en esta escuela de secundaria, se plantea trabajar, entre otros, el siguiente problema: la dificultad para el manejo de la economía doméstica por falta de ingresos, falta de planeación y falta de proyección. Recuerden que ese se encontró en el diagnóstico socioeducativo. Entonces, del diagnóstico socioeducativo se trae este problema. Pues bien, ahí lo tenemos. Es uno de los tantos problemas que se va a abordar en esta escuela de secundaria en el mes de noviembre. Luego, en cada una de las disciplinas se hizo un proceso de codiseño, buscando determinar cuáles contenidos y PDA que están en el programa sintético se pueden trabajar sin modificación, cuáles necesitan modificarse y qué otros contenidos y PDA hay que agregar. Pues muy bien, con base en el diagnóstico socioeducativo, en el grado 2 de secundaria, tengámoslo presente, se encontró que en matemáticas deben agregarse 2 PDA que no están en el programa sintético para el grado segundo. Por eso se colocan con los 2 asteriscos. Primer PDA dice: aplica las 4 operaciones básicas en problemas del entorno. Ese no está para el grado segundo de primaria, está para el grado primero. Y redactado de otra manera. Segundo PDA, que también es propuesto aquí por la escuela: usa operaciones con fraccionarios y decimales en el análisis y resolución de problemas. Tampoco está para el grado segundo en matemáticas. ¿Por qué se proponen estos 2 PDA? Pues porque en función del diagnóstico socioeducativo, la mayoría de estudiantes que llegó este año al grado segundo no domina todavía eso. La mayoría de estudiantes. Miren, por eso es tan importante hacer bien el programa analítico, con conciencia. Porque si no hacemos el programa analítico, es muy posible que estos 2 PDA no los abordemos, y si no se abordan, vamos a tener dificultades para lograr otros PDA. Muy bien, aquí también en matemáticas, junto a los 2 anteriores, se va a trabajar el PDA que dice: relaciona e interpreta la proporcionalidad inversa de 2 magnitudes o cantidades. Entonces, estos 3 PDA de matemáticas se van a abordar en un proyecto sociocrítico a partir del problema que se está mostrando, que es la dificultad en las familias para manejar la economía doméstica. Y resulta que en esta escuela, esta es una escuela de secundaria general, ya comenzaron a hacer trabajo colaborativo los profesores. Entonces aquí el profesor de matemáticas comenzó a hacer un trabajo colaborativo con la profesora de español. Y en español se van a trabajar 2 PDA. Primer PDA dice: lee y comprende las características de los productos que se compran en el hogar y las analiza de manera crítica. Y otro PDA dice: elabora y comparte un informe oral y escrito sobre cómo mejorar la economía doméstica. Entonces, al mismo tiempo que se están trabajando en matemáticas estos 3 PDA, la profesora de español está haciendo el mismo proyecto para trabajar exactamente el mismo problema, pero ella se va a concentrar en estos 2 PDA. El proyecto que se va a hacer también ya se estipula aquí en el programa analítico, dice: nuestro presupuesto familiar. Este proyecto no está en los libros de texto. Este proyecto es propuesto por la escuela. Cuando en los libros de texto no tengamos proyectos que aborden problemas prioritarios, pues hay que crearlos desde cero, como lo está planteando aquí esta institución.
Y el eje articulador que se va a abordar en el proyecto es pensamiento crítico. Entonces, punto 1. No siempre tenemos que articular una gran cantidad de disciplinas para que el proyecto sea sociocrítico. Podemos abordar proyectos sociocríticos por disciplina o articulando 2 disciplinas, o 3, o 4, o 5, pero esto tiene que ser con naturalidad, no de manera forzada. Punto 2. Si articulamos varias disciplinas, entonces esas disciplinas deben trabajar sobre el mismo proyecto, sobre el mismo tiempo, sobre el mismo producto, sobre el mismo eje o mismos ejes articuladores, y también compartir el proceso de evaluación. Bien. Dicho esto, entonces, avancemos. También les voy a dejar por aquí una pequeña herramienta que les puede ayudar a manejar el formato anterior para que no me lo estén solicitando por ahí en las redes sociales, sino que aquí se los dejo, ya integrado en esta aplicación de ChatGPT, gratuito. Todo lo que les he mostrado aquí es gratuito, no les estoy invitando a comprar nada, es gratuito, con versión gratuita lo pueden manejar. Bien, entonces, hablamos de 2 tipos de proyectos, proyectos que se hacen en toda la escuela y proyectos que se hacen por cada grupo. También tenemos los proyectos de los libros de texto. Cuando estamos haciendo el programa analítico, hay que determinar qué proyectos de los libros de texto vamos a utilizar, qué proyectos vamos a plantear desde cero para que se adapten a nuestras características, qué proyectos también vamos a hacer para toda la escuela. Pasemos. Los proyectos tienen que tener títulos motivantes, que estén relacionados con lo que los estudiantes están observando y viendo en su cotidianidad. Los proyectos no pueden tener títulos academicistas, que a veces sí son relevantes para nosotros y para las autoridades, pero es que los proyectos tienen que ser relevantes para nuestros educandos. Entonces es muy importante que las autoridades y los docentes que estamos frente al grupo continuamente estemos observando qué está pasando en el entorno, qué están viendo los estudiantes, qué juegan, qué deportes practican, de qué hablan, para que los títulos reflejen un poco eso. Entonces miren aquí hay títulos que reflejan cosas que se han venido dando, por ejemplo Masterchef, Factor X, ahora La Casa de los Famosos, ya estoy viendo por ahí proyecto La Casa de los Famosos, cosas así, de deportes. Por ejemplo, este proyecto lo implementamos, el anterior, regresémonos al anterior. Operación Refrescante, superhéroes contra el calor extremo. Ese proyecto lo implementamos en el ciclo anterior con las famosas oleadas de calor. Lo trabajé con diversas escuelas en el norte. Adelante. Entonces, hay diversas metodologías para trabajar los proyectos sociocríticos. No voy a repetir las 4 que propone la SEP, sino que voy a compartirles de manera opcional o alternativa a esta. Es un homenaje también a la gran cantidad de maestros y maestras que han participado en su validación y construcción. Y una prueba de ello es que en internet hay miles de experiencias de docentes mexicanos que comparten sus proyectos con esta metodología. Miles. Pues bien, un proyecto socioformativo es una metodología que se basa en la cultura latinoamericana, y al basarse en la cultura mexicana es ampliamente flexible, abierto, sencillo y centrado en el colectivo. En un proyecto socioformativo generalmente se proponen 4 momentos, aunque hay otras opciones de 6 momentos, de 8 momentos o incluso de menos.
Actualmente hemos estado haciendo proyectos con estos 4 momentos. Nos motivamos, problematizamos, actuamos y socializamos. Claro, son los mismos 4 momentos que tenía el ejemplo que les compartí anteriormente. Pero aunque un proyecto siga la metodología, eso no lo hace sociocrítico. Puede seguir STEAM, puede seguir aprendizaje-servicio, pero si no cumple esos criterios que vimos, no es sociocrítico. ¿Qué sucede entonces con esta metodología? Primero, que se puede trabajar en este orden o en cualquier otro orden. O sea, un maestro puede abordar la metodología socioformativa empezando por problematizamos o por actuamos. Los momentos se pueden reducir, por ejemplo, pasar de 4 a 2, o se pueden subdividir, pasar de 4 a 6 o de 4 a 8. Se aplica también el diseño universal del aprendizaje en esta metodología, porque fíjense que esta metodología comienza con la red afectiva que propone el diseño universal del aprendizaje. Es de las pocas metodologías de proyectos sociocríticos que empieza con la red afectiva. Miren ustedes, todas las demás metodologías empiezan por la red cognitiva: identifica, presentación, plan de trabajo. En cambio, la socioformativa empieza es por la motivación, por generar sensibilización, por implicar a los estudiantes con la red afectiva que propone el DUA. Luego está el abordaje de la red cognitiva o la red de reconocimiento a través de problematizamos. Luego está el abordaje de las redes estratégicas en actuamos y también en socializamos. Pero también en cada momento se abordan las otras redes. Aunque en nos motivamos se enfatiza en las redes afectivas, también se abordan las redes de reconocimiento y las redes estratégicas que plantea él. Entonces, eso es una ventaja de esta metodología. Otra ventaja es que los momentos ya nos dan a entender qué es lo que hay que hacer. O sea, que no tenemos que luego ir a buscar en documentos o en internet qué significa cada cosa. Si dice nos motivamos, pues nos debemos de motivar todos: los estudiantes, los docentes, las autoridades, las familias. Si dice problematizamos, pues vamos a problematizar el problema, vamos a analizarlo críticamente. Ya se está diciendo, no tengo que ir a buscar en internet qué significa esto, qué haré, como de pronto sucede con otras metodologías, que uno lee el título del momento y como que uno no le dice nada. En la socioformación hemos buscado que siempre los momentos te den una idea de lo que tienes que hacer o de lo que hay que hacer para que uno se pueda orientar. Pues bien, luego, entonces, en cada uno de los momentos se trabajan diversidad de actividades aplicando el DUA. Por ende, es una metodología que también está favoreciendo la inclusión. Pase. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. En cada uno de los momentos de los proyectos socioformativos hay una profundización en actividades. Por ejemplo, nos motivamos, se busca que los estudiantes se motiven, que se impliquen en el problema a través de los saberes previos y que se comience a hacer también una vinculación con la comunidad, es decir, con toda la población estudiantil, con las familias, con el entorno social o con el ambiente. En problematizamos se empieza con una lluvia de preguntas, luego los estudiantes tienen que analizar las preguntas, se indaga información, se cuestiona y los estudiantes aprenden a analizar los problemas de manera crítica con la información. En actuamos, los estudiantes crean opciones para abordar los problemas, tanto de manera individual como de manera colaborativa, analizan ejemplos, ponen en práctica las soluciones a través de juegos, a través de simulaciones. Y en socializamos, miren que no es comparta. Uno de los grandes problemas de la metodología de proyectos es que entienden la socialización como compartir o mostrar.
Vea, hicieron esto, muéstrenlo. Hicieron aquello, comparta con todo el grupo, comparta con la familia. Ese es uno de los grandes problemas de las metodologías que no solamente se tienen en Latinoamérica, sino en el mundo, porque siempre se ha entendido que la socialización es mostrar lo que se hizo. En la socioformación, no. En la socioformación entendemos que la socialización es para sensibilizar a la comunidad a transformar los problemas, a trabajar de manera colaborativa, a unirnos. Entonces, en la socioformación, cuando se comparte una experiencia, una actividad o producto, es para generar sensibilización en la comunidad, para que trabaje de manera colaborativa en los procesos de transformación. Y por ende, en socializamos, hay que preparar el proceso de socialización, hay que invitar a la comunidad a este proceso, así sea de manera virtual o mediante estrategias que no necesariamente impliquen la presencialidad. También esto comprende la sensibilización, etc. Y en todos los momentos se va dando la evaluación formativa, desde el inicio hasta el final, con autoevaluación y coevaluación. Bueno, entonces, dicho esto, veamos ahora sí el ejemplo. Pasemos, por favor. Aquí hay algunas actividades extra que luego les voy a comentar en la parte final. Pasemos. Muy bien. Entonces, este ejemplo se titula Mejoremos la economía doméstica, como ya les había informado. Y se van a lograr estos PDA en matemáticas y español. Entonces, es un proyecto interdisciplinario porque articula dos disciplinas. Pasemos por favor a la siguiente. Muy bien. El propósito del proyecto es analizar en familia los ingresos y gastos mensuales y con base en ello elaborar un presupuesto que ayude a mejorar la economía del hogar y fomente el ahorro de acuerdo con las circunstancias que se tengan. Por lo menos ahorrar para mejorar la compra de productos que ayuden a una mejor calidad de vida, como es el caso de la alimentación. En función de las circunstancias que tenga cada familia. Nosotros sugerimos que en los proyectos se plantee un propósito así, un propósito sencillo, que dé claridad de lo que se va a hacer en ese proyecto para el estudiante, para las familias y para el entorno social. Planteamos que no es buena idea establecer ahí también una lista de propósitos, 2, 3, 4, 5, 6. Con uno que se plantee de forma sencilla es más que suficiente. Y ahí también la inteligencia artificial nos puede ayudar para que la redacción del propósito sea sencilla y se ubique en la edad que tienen nuestros estudiantes. Bien, el producto de este proyecto, miren, un solo producto para todo el proyecto. Porque si tenemos distintos productos, entonces, ¿cuál es el beneficio de la articulación? Aquí solamente va a haber un producto y es que los estudiantes elaboren un informe detallado, tanto por escrito como de forma oral, sobre cómo hicieron el análisis de la economía doméstica con la familia y cuál fue la planeación que acordaron para manejar mejor los gastos y los ingresos mensuales. Ese es el producto. Entonces, fíjense que el producto tiene que ver con algo real, que implica también a los estudiantes, porque en la medida en que se mejore la economía doméstica, ellos van a poder alimentarse mejor.
Y es posible que hasta que queden algunos ingresos para ellos mismos, para que puedan salir con las amistades o para que le puedan dar un regalo a la novia o al novio o cosas así. Claro. O para que les quede para poder comprar algo en la escuela. Entonces, así es como tenemos que sensibilizarlos, buscando que ellos sientan que el proyecto también les implica. Ahora bien, un informe. ¿Será pertinente pedirles a estudiantes de segundo grado de secundaria un informe? Yo creo que sí. Yo creo que el informe hace parte de la cotidianidad. Un informe escrito y un informe oral. Yo creo que está dentro del ámbito de lo que se pide. Bien, pasemos. Entonces aquí ya vemos la planeación. Vemos la planeación formal del proyecto que hizo esta escuela. Aquí los dos docentes siguieron la planeación en forma de tabla, pero también la planeación podría ser sin tablas, de manera lineal, de manera textual, de manera narrativa. Nos motivamos. Se proponen 7 actividades para nos motivamos. No voy a detallar las actividades, sino los aspectos generales. Si ustedes ven las 7 actividades, todas son diferentes. Unas se basan en video, otras se basan en historia, otras se basan en el debate, otras se basan en involucrar a la familia. Pero el eje conector de todas estas actividades es que los estudiantes se impliquen en el proyecto y que logren implicar a sus familias para gestionar mejor la economía doméstica, que en el diagnóstico socioeducativo se encontró que es una de las principales dificultades en esta comunidad en cuanto a las familias. Muy bien. Y luego también se implementaron los ajustes razonables. Solamente como visualización se anotan aquí como ejercicio para que los puedan visualizar. Pero en la práctica los ajustes razonables están integrados en todas las actividades. Aquí hay un estudiante con autismo en el segundo grado de secundaria. Pues bien, se empieza con un video, este proyecto, que muestra la importancia de la economía familiar y cómo una buena planeación ayuda a mejorar la calidad de vida. Y junto a este video también se comparte una historia. Miren, aquí se está aplicando también el diseño universal del aprendizaje. Es posible que haya estudiantes a los cuales el video no les diga mucho, pero ahí tenemos la segunda opción, la historia. Luego está la exploración de saberes previos. ¿Cómo se propone aquí? Se les comparte a los estudiantes un caso de planeación de la economía familiar y que luego ellos en equipo determinen qué aspectos positivos y qué aspectos hay que mejorar en esa planeación. Y entonces con base en ello se determinan los saberes previos. Hoy día muchos maestros y maestras me dicen: profesor Tobón, yo ya estoy considerando dejar de lado los saberes previos. ¿Por qué? Porque estás considerando dejar los saberes previos. Profesor, a mí ya me están diciendo los estudiantes que no hagamos esta actividad porque es muy repetitiva, porque todos los docentes hacen lo mismo. Y entonces, y pregunte, ¿qué hacen lo mismo? Sí, es que todos les hacemos preguntas detonadoras. Pues claro,
Si todos aplicamos la misma estrategia de preguntas detonadoras, como aquí por ejemplo una pregunta podría ser: ¿qué saben ustedes de cómo se planea la economía doméstica o cómo se hace un plan de gastos? Claro, se podría haber hecho así. Pero si todos los profesores hacemos lo mismo, siempre partiendo de preguntas: ¿qué sabes? ¿Qué no sabes? Pues llega un momento en el cual los estudiantes terminan cansándose. Miren, ¿cómo hicimos el ejercicio de saberes previo hoy aquí? Con un caso. Yo no les pregunté, a ver, ¿quién me dice que es un proyecto sociocrítico? ¿Quién me dice cuáles son las diferencias entre un proyecto sociocrítico y un proyecto normal? Yo no lo hice así. O sea, lo hubiese podido hacer, también es válido. Pero utilicé un caso. Entonces, a lo que yo voy es que tenemos que variar las estrategias en los proyectos sociocríticos. Que al momento de abordar los saberes previos, tenemos que ser creativos. Que no siempre tenemos que estarles haciendo preguntas detonadoras. Aquí, precisamente, lo que se está proponiendo es que por medio de un caso se aborden estos saberes. Otra actividad que se propone aquí es una actividad de gamificación. Entonces se van a crear niveles de reto con los estudiantes en función de los logros que tengan haciendo el presupuesto con sus familias, y esto también hace que se motiven con el proceso, porque en función de los niveles que vayan alcanzando van obteniendo insignias o reconocimientos o algunos pequeños estímulos que estén dentro de lo que puede hacer de lo que pueden hacer los docentes en estas dos materias. Fíjense que también otra actividad es involucrar a la familia. Entonces aquí los estudiantes se van a reunir con sus familias para hacer un análisis de cuáles son las dificultades que tienen en el abordaje de la economía cada mes. Y asimismo, los estudiantes van a buscar que sus familias se comprometan con este proyecto para que entre todos vayan planificando mejor cómo emplear los ingresos y hacer un plan de gastos. Muy bien, y con el estudiante que presenta autismo, pues se van a tener ajustes razonables en todas estas actividades. Un elemento de estos ajustes es que se van a utilizar imágenes, como también ejemplos visuales en torno al presupuesto familiar, lo cual significa que antes de comenzar a hacer el proyecto, pues ya los dos docentes deben sentarse a ver cómo adaptan los materiales con el estudiante que presenta autismo, cuando sea necesario. Y asimismo van a buscar a un compañero del grupo para capacitarlo con el fin de que acompañe al estudiante con autismo. Bien, así como están estas actividades, están las siguientes. Pasemos por favor. Problematizamos. ¿Cómo se va a abordar aquí? Problematizamos. Problematizamos significa analizar críticamente el problema con la información. Pues bien, aquí lo primero que se va a hacer con los estudiantes es una lluvia de preguntas. Tradicionalmente lo que hemos hecho son lluvias de soluciones. ¿Cómo podemos resolver este problema? Hagamos una lluvia de soluciones. Aquí no. Aquí lo primero que se hace es una lluvia de preguntas. Vamos a formularnos todas las preguntas posibles, sin cuestionarlas, sobre el presupuesto familiar. Sin cuestionarlas. Así no sean pertinentes. Vamos a plantearlas todas. Y luego, ya cuando tengamos un buen número de preguntas de diverso orden sobre el presupuesto familiar, cosa que aumenta la participación, entonces con los mismos estudiantes vamos a seleccionar cuáles son las preguntas pertinentes. Ahí ya estamos desarrollando pensamiento crítico. Hacernos preguntas y luego analizar la pertinencia de las preguntas. Con base en esas preguntas, los mismos estudiantes van a buscar información
en sus libros de texto y en otras fuentes, con el fin de responderlas. Después van a organizar esa información y la van a tener como base para poder elaborar el presupuesto familiar con sus familias. Pero algo muy importante sobre lo que voy a llamar la atención en este momento es lo siguiente. Miren que una actividad que se propone aquí, la actividad 4, dice ejercicios. Aquí ejercicios es como lo se han entendido en matemáticas, hacer ejercicios. Aquí el profesor de matemáticas va a hacer ejercicios con sus estudiantes de segundo grado en torno a cómo aplicar las 4 operaciones básicas de matemáticas. Recuerden que es un PDA. En la elaboración de un presupuesto familiar también va a hacer ejercicios sobre fraccionarios y trabajo con decimales y con la proporcionalidad inversa. Se van a hacer ejercicios. ¿Por qué recalco esto? Porque me he encontrado a lo largo del país la idea de que en los proyectos no se hacen ejercicios. Así es. Que en los proyectos todo se enfoca es en el problema. Y eso no es así. En los proyectos también hay que sacar momentos para hacer ejercicios. Aquí se proponen ejercicios puntuales hasta que los estudiantes aprendan a trabajar con las operaciones básicas. Aquí se proponen ejercicios guiados por el docente hasta que los estudiantes aprendan a trabajar con fracciones y decimales. Entonces, esa idea de que en los proyectos no van los ejercicios, sino que para los ejercicios necesitamos otras estrategias, eso no cuadra. En los proyectos también caben los ejercicios. Y lo mismo en español. Aquí la profesora de español también se va a sentar con los estudiantes a hacer ejercicios de redacción. Pequeños ejercicios de redacción. Cómo se redacta una frase, cómo se redacta un párrafo. Porque me he encontrado, y también a muchos investigadores que dicen que esto no se hace en los proyectos. Que los proyectos tienen que ser todo vivencial, todo a la acción, todo al entorno, que los ejercicios tradicionales no van. A ver, los ejercicios que hemos hecho tradicionalmente sí van, solo que hay que contextualizarlos al proyecto. Yo no necesito hacer un pare y trabajar otra estrategia y luego continuar con el proyecto. Todo lo puedo articular. Es más, si lo hacemos así, yo estoy seguro que aquí los estudiantes van a aprender mejor las 4 operaciones básicas. Porque todo el tiempo lo van a estar haciendo en torno a cómo se hace un presupuesto familiar. Es decir, cómo aplicamos la suma, la resta, la multiplicación y la división en manejar los ingresos, los gastos, en entenderlos, en poder hacer mejores proyecciones. Pues bien, aquí también los estudiantes van a trabajar de manera colaborativa entre ellos, van a buscar estrategias creativas para ahorrar, y luego van a trabajar con sus propias familias para hacer un diagnóstico detallado de los ingresos que tienen y de los gastos mensuales, aplicando las operaciones matemáticas que vimos anteriormente. Y aquí ya se incluiría también el tema de las tablas y gráficas. Y por último, esto se socializaría aquí, en la parte de este diagnóstico previo. Luego, lo que vemos en esta otra columna es sobre la evaluación. Entonces aquí se van profundizando algunos elementos de la evaluación formativa y cómo ir valorando también el desarrollo del pensamiento crítico, que es un eje articulador.
Si yo digo que voy a abordar un eje articulador, ese eje articulador se debe ver reflejado en la planeación. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando seleccionamos 3, 4, 5 o hasta 7 ejes articuladores. Por más ejes articuladores que tenga una planeación, eso no lo hace más integral. Lo que tenemos que buscar es que así sea un eje articulador el que se proponga, ese eje articulador se trabaje en las actividades. Bien, entonces aquí problematizamos, luego está el momento, pasemos por favor, de actuamos. Y entonces aquí ya, a partir del diagnóstico anterior, aquí ya los estudiantes elaboran un presupuesto con sus familias, poniendo en práctica las 4 operaciones básicas de las matemáticas, también aplicando lo que tiene que ver con las tablas y gráficas y con la proporcionalidad. A medida que van haciendo esto, se van apoyando en equipo y también hay actividades ajustadas al estudiante que presenta esta discapacidad. Pasemos. Y en socializamos, miren que no se empieza compartiendo nada. Primero se empieza es preparando la socialización. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Qué elementos vamos a tener? ¿Cómo vamos a hacer la presentación oral? Si los estudiantes tienen dificultades en la presentación oral, entonces les vamos a apoyar para que desarrollen habilidades de expresión oral. Y aquí también se busca que esta socialización sensibilice a sus compañeros y también a las familias sobre la importancia de aplicar las matemáticas en la planeación de los gastos. Y vemos que español está integrada, la materia de español está integrada por el tema del informe, del informe oral y también del informe escrito. Muy bien, este es el ejemplo. Vemos que hay entonces diversidad de actividades. El problema planteado se aborda en todo el proyecto, porque a veces yo también veo esa dificultad. Empezamos con el problema y nos perdemos en el camino. Entonces hay que estar haciendo también una autoevaluación sobre cómo podemos ir encauzando nuevamente las cosas cuando apenas nos estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque los proyectos generan mucha participación y eso puede suceder. Entonces volver a retomar el hilo del proyecto para que esto nos ayude a lograr los contenidos IPDA. Otra característica de los proyectos es que son muy flexibles, no son una camisa de fuerza. La planeación que uno hace al inicio, uno la tiene que ir ajustando. Entonces es posible que aquí, cuando ya se está implementando, se cambie el orden de los momentos, o se cambien actividades, se quiten unas, se agreguen otras. Por eso es que lo ideal es también ir llevando una libreta de apuntes con esto, para ir tachando, para ir agregando, para ir haciendo acomodaciones. Eso hace que los proyectos se trabajen mejor que cuando simplemente uno los planifica en un formato y se quedan por allí en la dirección y uno no los vuelve a ver. Los proyectos tienen que estar a nuestro alcance, en nuestra realidad. Los proyectos son para nosotros. Son una guía de nuestro trabajo, más que un entregable, más que una forma de control del tiempo, de los contenidos, del plan de estudios. Los proyectos los podemos socializar con nuestras autoridades de muchas maneras, incluso a partir del diario de trabajo, de la libreta de apuntes. No todo tiene que estar formalizado en documentos impresos. Debemos tomar en cuenta las distintas personalidades de los maestros y las maestras, quienes tienen un sentido más formal, más lineal. Entonces
a lo mejor se les acomoda una estructura de formatos o de una planeación muy sistemática, pero a los docentes que tienen una personalidad más sintética, más intuitiva, más pragmática, se les acomodan otros tipos de planeaciones más visuales, planeaciones con infografías, o llevar las planeaciones ahí en su celular, hasta en WhatsApp. Pero lo importante es que los proyectos se trabajen con los estudiantes, que se aborden los problemas y se trabaje el plan de estudios. Eso es lo más importante. Dejo hasta aquí y estoy atento a vuestras reflexiones y preguntas. Muchas gracias. Morelos, la tierra que nos une.